Acción Social, Milagros Zapata, servidora, en compañía, como siempre, de aquí del compañero Fabián Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues aquí continuamos con este tema que nos ha venido absorbiendo durante los 2 primeros programas, la protección de datos personales. Que inclusive creo que hasta dejaste tarea a nuestros amigos, ¿no? Que nos están escuchando, ¿no? Sí. La verdad es que ya tuvimos respuesta por alguno de nuestros radioescuchas. Ya nos hicieron la propuesta de algún tema muy interesante mismo que, bueno, más adelante vamos a abordar, ¿eh? Claro que sí. Así es, el derecho al olvido en Internet. Así es, muy interesante. Ya en unos programas posteriores lo tocaremos. Por favor, déjennos sus comentarios, temas que ustedes consideren importantes a efecto de que podamos abordar en un programa posterior. Pues bueno, en este momento vamos a continuar con la protección de datos personales, específicamente con lo que es el aviso de privacidad. ¿Cómo se debe de integrar esto que hemos venido manejando desde el principio, de que nada más le damos clic y aceptamos y ni siquiera leemos? Pues bueno, es muy importante. Entonces el día de hoy vamos a abordar al aviso de privacidad. Entonces, ¿cuáles son los avisos de privacidad que hay? Seguramente estos los hemos visto cuando entramos a un sitio web, a una aplicación también. Nos aparece por lo regular un mensaje en el que, aparte del tema de las cookies, que también tiene que ver con la situación ahí de ya es necesario que se establezca pero como tal el aviso de privacidad es esa declaratoria, ¿sí?, que nos hace referencia a que cuál es el uso, por qué me estás pidiendo los datos, cuál es el uso o tratamiento que se le va a dar, quién es el responsable al que yo debo de contactar para ejercer nuestros derechos ARCO. Así es. ¿Sí? Y toda esa implicación, o sea, yo estoy autorizando el uso de esta información. Así es correcto. De hecho, bueno, tenemos 2 tipos de avisos de privacidad y efectivamente, regularmente el que nosotros vemos es el aviso de privacidad simplificado, ¿sí? Que es el cortito, que vemos que son unas 4 o 5 líneas en las que nos dice básicamente quién es el sujeto obligado, cuál es la manera de contactarlo y de manera general para qué va a utilizar nuestros datos. ¿Sí? Ese es uno de los tipos de avisos de privacidad con los que contamos. El otro es el aviso de privacidad integral. Siempre el aviso de privacidad simplificado nos debe de remitir al aviso de privacidad integral. O sea, la versión completa. Como se dice, donde ya viene ahora sí a detalle y es el que debemos de leer. Así es, no conformarnos nada más con lo que dice el aviso de privacidad simplificado. Siempre hay que leer el aviso completo. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo pueden ser? ¿O cuáles son las presentaciones de los avisos de privacidad? Pues pueden ser físicos, pueden ser electrónicos o bueno, a través de cualquier otro formato. No sé si recordarán que el programa pasado les comenté acerca de cuando recibimos una llamada de los bancos. Así que nos dicen que van a grabar la conversación para efectos de calidad o para tener la certeza de que nosotros estamos autorizando que realicen alguna acción que involucra nuestra información personal, como por ejemplo la consulta del buró de crédito. Bueno, esa es una modalidad del aviso de privacidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues al final del día nos están diciendo para qué lo van a utilizar y nosotros estamos autorizando que realicen ciertas consultas que van vinculadas a nuestra información. Claro, eso es muy importante y qué buen ejemplo, porque regularmente si nosotros necesitamos de una línea de crédito a través de una tarjeta o demás, o de estas maneras o créditos inclusive de consumo ya específicos, siempre nos piden que demos la autorización para que seamos investigados en estas sociedades de información crediticia, que es el buró de crédito. ¿Por qué razón? A tu punto de vista y más con el tema de como abogada te lo pregunto, ¿no? ¿Qué tan el alcance, qué tan legal es? En ese sentido muy coloquial, si es correcto, porque nos sirve es un parámetro informativo. Yo como entidad que otorgo crédito me sirve para saber si lo otorgo o no. No para delimitar, para decir no le des, porque al final del día lo que nosotros estamos teniendo información ahí que es de cumplimiento o no, con créditos que ya tenemos contratados, o qué tan difícil fue cobrarnos, ¿no? Sí, mira, en realidad yo creo que las instituciones
bancarias en este caso lo único que quieren ver es qué tan rentable va a ser o qué posible va a ser recuperar la inversión que ellos hagan, porque ellos no están pensando en un gasto, o sea, cuando ellos otorgan un crédito ellos no están pensando en que están haciendo un gasto, más bien ellos están haciendo una inversión que les va a redituar. ¿Sí? Nosotros les vamos a redituar a ellos. Claro. Entonces ellos tienen que analizar todo lo que hay en nuestro contexto para ver si somos personas responsables o que tenemos un cumplimiento constante y que no somos sujetos de que nos tengan que estar cobrando, de que tengamos, no sé, deudas pendientes, etcétera. Entonces, pues al final del día solo es una referencia. Pero es de gran utilidad como institución. Es de gran utilidad, así claro, es. Muy bien. Pues bueno, vamos a ver cómo se integran. El aviso de privacidad simplificado se integra por 4 puntos específicos. Primeramente, por la denominación del responsable. Recordamos quiénes son los responsables, los sujetos obligados, ¿sí? La denominación del responsable. Por ejemplo, el patito feo SADCB es el responsable, ¿sí? Además tenemos las finalidades de tratamiento. ¿Cuáles son esas finalidades? Ahora como que vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos venido analizando. Muy bien, muy ¿sí? bien. En este caso, las finalidades de tratamiento básicamente es porque se va a encargar de poderte enviar información promocional respecto de las filiales que forman parte de esta empresa que se llama el Patito Feo SADCB. Okay. Además, porque va a servir a efecto de que tú puedas tener un expediente integrado con la empresa, dependiendo la naturaleza de la que se trate, etcétera. Pero todo debe venir plasmado en ese punto específico, son las finalidades de tratamiento. Okay. O si nos regresamos al ejemplo que manejamos desde el principio, el del empleador. ¿Sí? ¿Para qué va a utilizar los datos o para qué los va a tratar? Pues, por ejemplo, para emitir tu identificación que te va a acreditar como empleado de esa empresa. Claro. ¿Así es? O sea, aquí en ese sentido puede ser desde nada más porque autorice que yo quiero recibir información promocional, porque me interesa la marca y en una de esas quizás estoy cazando una oferta, una venta especial, una edición especial y por eso simple hecho de que me interesa algo, me va a estar llegando. Yo di el consentimiento para ese tratamiento que es el de recibir contenido comercial, como el que tú comentas, hasta el empleador. Así es, y puede ser que esta información la recibamos a través de llamadas telefónicas, a través de correos electrónicos. Por eso es que de repente vemos nuestros buzones llenos ahí de un montón de publicidad, porque nosotros aceptamos justamente al momento de darle clic a un aviso de privacidad. Así es. Ok, otro de los puntos que debe manifestar ese aviso de privacidad simplificado, pues es la transferencia que requieran consentimiento. Como también habíamos visto, pues hay algunas transferencias que no requieren el consentimiento como tal. El ejemplo del el empleador requiere el consentimiento del trabajador a efecto de poder transferir a un tercero la información para que elabore las identificaciones, pero no requiere la autorización para transferir la información, por ejemplo, a Hacienda. Muy bien, ¿sí? Que es una autoridad y ¿sabes lo que se está dando mucho en este plano laboral últimamente? El validar incidencias legales que tenga, ¿no? También. Que si fui parte como actor o demandado en un proceso jurídico, obviamente porque es información pública, es del interés público, ¿no? Sí, claro. Y es una manera de, bueno, a ver, si no fui demandado, porque para muchas empresas es importante mantener un historial judicial, aunque haya sido actor, no necesariamente el que haya sido el demandado, pero que no haya sentado en estas situaciones. Sí, sin duda alguna es muy importante. Y fíjate que este tema que mencionas ya se relaciona mucho con el que nos sugirió nuestro radioescucha. Saludos, Alejandro. Sí, saludos hasta allá, hasta Veracruz. Oaxaca. Oaxaca, sí, cierto. Así es, saludos a nuestro radioescucha. Sí, se relaciona mucho con esto que mencionas, y yo creo que sí, sin duda alguna va a ser un tema muy, muy, muy importante que debemos abordar y que sin duda alguna se relaciona tanto con la protección de datos personales, con el hecho de que tengamos esa precaución de leer bien a bien los avisos de privacidad para que entendamos qué es lo que se va a realizar con nuestra información. Muy bien. ¿Sí? Por último, ¿qué debe tener el aviso de privacidad simplificado? Pues también debe tener el sitio para consultar el aviso integral. Debe tener el contacto y ya sea correo electrónico, número telefónico, etcétera, a efecto de poder ejercer
los derechos ARCO, nuestros derechos ARCO. Y algo muy importante, debemos de verificar que ese link que se nos dé de enlace para el aviso de privacidad integral verdaderamente funcione, ¿sí? Porque si no funciona, entonces podremos elevar pues una queja ante el órgano garante para poder tener acceso a dicha información, porque justamente esas son prácticas que no deben realizar los responsables, los sujetos obligados respecto de nuestra información. Claro, yo quiero entender en este sentido de que yo por cumplir nada más a manera de simular, en mi sitio web establezco un link que diga aviso de privacidad y le doy clic, está en construcción. Así es, eso no debe de pasar. Eso, justamente eso es lo que no debe de pasar. Pues bueno, vamos ahora con las finalidades del aviso de privacidad. Primeramente, el listado debe estar completo y no debe utilizar frases que permitan o que lleven a uno al error. Inducir al error. Inducir al error, efectivamente. O sea, debe ser claro, ¿sí? No debe de tener frases ambiguas o frases que digan, por ejemplo, entre otros. Debe precisar claramente para qué se va a utilizar nuestra información. No es válido que nos digan, es que te voy a mandar información de mi marca, te voy a mandar información de mis filiales, entre otras. Entre otros fines, ¿no? Porque ya puede ser otra expresión que yo de plano ya no me conviene. Así es, entonces debe de ser todo muy claro. No debe tener frases que permitan que algo quede abierto, ¿sí? Y mucho menos ambiguo. Muy bien. Así es. Debe de tener una especificación clara respecto del titular que identifique y respecto del alcance de la información del mismo, ¿sí? Entonces, yo creo que esto nos viene quedando claro. ¿Quién es el titular de la información? Nosotros somos los titulares de la información. ¿Y qué tiene que hacer? El titular tiene que identificar qué es lo que se va a hacer con su información. Ok, muy bien. ¿Sí? Y yo estoy pensando ahorita, a manera de ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, un banco, ¿no? Para el tema crediticio te pide que firmes el aviso de privacidad o que des en la casilla de que estás de acuerdo, pero resulta quien opera realmente la información es un tercero. Quiero pensar en el banco tal y está una subsidiaria del grupo financiero que dice operadora de tarjetas de crédito del banco tal. Ahí el aviso de privacidad, ¿quién te lo debe de solicitar la firma? ¿El intermediario, el que gestiona las tarjetas, o el banco principal, la empresa principal en este caso? No, en este caso tendríamos que tener acceso al intermediario. Bueno, recapitulemos. Al intermediario te refieres a un ejecutivo del mismo banco que te va a otorgar la cuenta o es alguien diferente. Es que generalmente ahora qué pasa, el grupo financiero es uno, ¿no? Y llega, por ejemplo, está la operadora de la que gestiona una subsidiaria que gestiona las tarjetas de crédito. El aviso de privacidad, técnicamente, así como lo estás comentando, debiera ser ese intermediario, la operadora de gestión de tarjetas de crédito, es la que debe de ser el responsable en este caso. Ya entiendo bien lo que me dices. Sí, efectivamente, el responsable con quien tú estás teniendo ese trato directo es quien te debe dar el aviso de privacidad y te debe especificar para qué lo va a emplear y te debe decir que pues dentro de los fines que te vaya a relacionar, pues que sea justamente el de interactuar con el grupo financiero tal a efecto de que se te pueda proporcionar los productos y servicios que el mismo ofrece. ¿Sí? Como tarjetas de crédito, débito, ahorro, etcétera, todo lo que te puedas imaginar. Sin embargo, no debe tener justamente esto que yo acabo de mencionar, etcétera. Todo debe de ser muy claro. Muy preciso, ¿no? Muy preciso, así es. Además, se debe distinguir en el aviso de privacidad cuáles son aquellas situaciones que requieren justamente autorización específica del titular de los datos para que el responsable pueda tratar la información. Nosotros debemos identificarlo, o sea, saber en ese aviso de privacidad qué es lo que va a tratar el responsable sin que nos deba requerir previamente la autorización, porque ya se la dimos a través del aviso, y cuáles, aun cuando ya le firmamos el aviso, requiere forzosamente nuestra autorización para poderla tratar. Muy bien. Así es.
Bueno, ¿qué datos debe tener o más o menos cómo podemos estructurar un aviso de privacidad? ¿Sí? Por ejemplo, hablemos de la escuela, hablemos del centro de estudios en alta dirección. En alta dirección. Pues bueno, ¿qué nos dice? Podríamos decir, por ejemplo, el centro de estudios en alta dirección es el responsable del tratamiento de los datos personales que se otorgan a través del campus virtual, ¿sí? Que sabemos que tenemos un campus virtual, colocamos cierta información, ¿sí? Ahí estamos hablando, ya nos están diciendo quién es el responsable, el centro de estudios en alta dirección. Y que necesito tus datos para que puedas acceder a ese campus virtual y gestionar tus trabajos, tareas y todo eso. Justamente a eso vamos, dice, ¿cuáles son las finalidades de recabar sus datos personales? Pues bueno, contribuir con la seguridad de la información que tú como alumno ingreses al campus, a la institución, así como la información y bienes de las instalaciones mismas, ¿no? Por ejemplo, como bien decías, para poder tener un mejor control de las actividades que se ingresan en el campus, entre algunas otras, pero deben quedar perfectamente establecidas, delimitadas, así es. Eso es hablando de un aviso de privacidad simplificado y además debe de venir la página de consulta, claro. ¿Sí? Algunas personas quienes son conocedores de sistemas dirán, pues la URL donde la puedo conseguir, ¿no? O donde puedo acceder, o el link donde puedo acceder a ese aviso de privacidad. Claro. ¿Sí? Pero bueno. Inclusive se puede imprimir, esa es otra situación. Sí, claro. ¿Qué es lo idóneo? Claro, a efecto de que uno lo pueda analizar con más detalle, ¿sí? Bueno, y el aviso de privacidad integral, ¿qué es lo que debe de contener? ¿Qué te imaginas? Si ya dijimos que el aviso de privacidad simplificado tiene la denominación del responsable, las finalidades del tratamiento, las transferencias y el sitio para consulta del aviso de privacidad integral, ¿qué te imaginas tú que deba tener el aviso integral? Bueno, tenemos que incluir ahí los atributos de la personalidad jurídica, como es el domicilio, en este caso el domicilio reconocido ya sea fiscal, social o mercantil, por ejemplo, ¿no? Los medios y la dirección tiene que ser tal cual, precisa. Sí. Números telefónicos, correo electrónico, ¿no? Muchas veces hasta ponen cuál es el objeto social. Algunas ocasiones sí, todo depende de digamos, la forma que tengan de estructurar. Ya es un detalle ya propiamente para que no haya lugar a dudas, ¿no? Desde la persona quién es el responsable directo con que yo me tengo que contactar para ese ejercicio de derechos ARCO. Sí. Algo muy importante que debemos resaltar aquí es que el INAI en su portal tiene un manual, por así decirlo, que nos dice cuáles son los requisitos mínimos necesarios que debe tener el aviso de privacidad y además nos va ayudando paso a paso para que podamos salir ya desde su página con nuestro aviso de privacidad. Bastante. Sí, nomás nos pide que rellenemos esta información y arma prácticamente todo porque el esquema legal es el mismo. Así es. Y las variables son nuestros datos ya como tal. Sí, claro. Entonces, si alguien tiene curiosidad, por ejemplo, de ver cómo se estructura o elaborar un aviso de privacidad nada más de manera didáctica, pues pueden hacerlo entrando a la página del INAI. Así es. Entonces, el aviso de privacidad integral, como bien lo dices, Fabián, debe tener el domicilio del responsable, como bien dices, debe estar perfectamente identificado e identificable, ¿sí? Además debe tener los datos personales sometidos a tratamiento, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los datos sensibles? ¿Se acuerdan que hablábamos de los datos personales sensibles? ¿Sí? Además debe tener el fundamento legal de ese tratamiento. Debe tener además la finalidad del tratamiento que se le va a dar a esa información. O sea, lo que dijimos hace rato, ¿no? De que para qué los quiero. Así es. Además debe tener los mecanismos, medios y procedimientos para ejercer ¿qué? Los derechos ARCO. ¿Sí? Eso es muy importante. Muy importante. Y le vamos a estar recordando: acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Sí? Importante. Eso es que se quede como tarea permanente, ¿no? Sí, por favor hay que tenerlo muy claro,
porque justamente esto nos va a sacar de algún conflicto inclusive en el que ya nos hayamos metido por andar regalando información. Exacto, porque nos emocionan, como dijimos otra vez, ya nos calentaron la cabecita y Sí, ya lo damos. así es. Nada más fírmele aquí. Sí, nada más fírmele aquí, no pasa nada, no pasa de que le estén llamando todos los días a deshoras de la madrugada o de la noche. Para ¿no? ofrecerles Porque cualquier tengan cosa, correos. ¿no? Sí, así es. Entonces, muy claro, tiene que estar esa información y también tiene que ser precisa. Además, deben tener el domicilio de la unidad de transparencia ante la cual se tiene que presentar la solicitud de ejercicio de derechos ARCO. ¿Sí? Todas, ya sean tanto entidades públicas como los particulares, deben tener un área específica de transparencia en la cual el titular de los datos pueda acudir a efecto de presentar su solicitud y ejercer sus derechos ARCO. Y esto, yo quisiera detener un momento en esta parte porque es muy importante, porque habrá empresas que tienen presencia, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Y que regularmente esas empresas, como una escuela, vamos a una escuela, una academia que dice, para ejercer tus derechos ARCO tienes que acudir a tal domicilio con tal escrito, simplemente yo quiero ejercer mi derecho ARCO. Pero resulta que la sede donde atienden esa parte, esa petición, me queda muy lejos. Tienen entonces que disponer de otros medios, como a lo mejor un correo electrónico, redactar un correo en el que simple y sencillamente, en ejercicio de mis derechos ARCO, con fundamento en tal ley, ¿sí? Solicito sean cancelados, rectificados, o me opongo al tratamiento que le están dando, por decir algo, ¿no? Quiero entender que por ahí va el asunto. Sí, por ahí va justamente. Muy bien. Así es. Y además están los medios para comunicar cualquier cambio que se llegue a presentar en el aviso de privacidad. Entonces, no es nada más, o sea, no sé si ustedes se han percatado, por ejemplo, cuando hacen uso quienes tienen banca electrónica, por ejemplo, realizaron algún movimiento en la banca electrónica y ¿qué te aparece cuando ingresas tu usuario y tu contraseña? Lo primero que te aparece, hemos realizado cambios en el aviso de privacidad. Da clic en el siguiente link para que puedas acceder al mismo, ¿no? Entonces no hay que dejarlo pasar, porque justamente ahí es donde vamos a poder verificar el tratamiento que le están dando a nuestra información. Así es. Y pues si efectivamente sigue apegado a lo que nosotros autorizamos. ¿Qué tal y agregaron algo que ahora no nos conviene? O a derecho, ¿no? Como tal, a derecho, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Inclusive en esa parte sí me gustaría nada más una cosa, bueno, como preguntarte, porque precisamente de cuando dices, cuando te llega ese aviso, hemos actualizado, y de repente dice, un resumen, ¿cuáles son los cambios más importantes que hicieron? Te dan un resumen nada más, para que no leas todo, porque qué tal si la declaratoria son aproximadamente, la declaración son 5 páginas, 5 cuartillas, ¿no? Y en 3 párrafos dice, lo más sustancial que hemos realizado es esto. Sí. ¿Se vale? Se vale porque viene siendo más o menos lo que decíamos del aviso de simplificado. O sea, te están dando un resumen de aquello que corrigieron. Sin embargo, no vuelvo a insistir y lo que siempre les he dicho, no se confíen, ¿sí? Hay que leer todo el documento a efecto de que tengamos la certeza de aquello que se dice se está realizando a nuestra información, el tratamiento que se le está dando a nuestra información. Sí, claro, y más si se trata de datos que realmente podemos considerar sensibles, o claro. que volvemos al tema del expediente médico, ¿no? No, veamos el ejemplo que les puse de la banca electrónica. También. O sea, sin duda alguna es importante. Imagínense que den un mal uso a nuestra información y derivado de eso, en determinado momento los ahorros que nosotros tenemos ya no están. Puede pasar. O porque consentiste el hecho de que lo puedo invertir en cualquier instrumento que sea de alta volatilidad. También. Imagínate nada más. Entonces, o sea, un uso discrecional que ya nos afectó patrimonialmente. Así es. Y mira, volviendo a los avisos de privacidad, y ahorita me vuelvo a acordar del gigante Facebook. Pues veamos lo que salió apenas, ¿verdad? Y viene aquí a colación, ¿por qué? Porque pues no nos dijeron que nuestras contraseñas nunca se iban a encriptar. Y justamente veamos lo que salió apenas en las noticias. El 40% de las contraseñas del global de usuarios de Facebook no estaban encriptadas. Y si bien dicen, no estaban a disposición de terceros, sino única y exclusivamente a disposición de personal de Facebook, de todos modos, ¿cuánto les dimos de esa autorización?
ya hay un uso discrecional de mis datos, ¿no? Así es. Si me estás diciendo cuentas con toda seguridad, es más, tú entras al portal de Facebook y ves el protocolo HTTPS, lo cual dice te debe de dotar de certeza, ¿no? De toda esa palabra que tanto me gusta, certeza jurídica, ¿no? Así es. Pero y cuando te dicen, ¿sabes qué? Es que estaban vulnerables tus datos. Sí, tu contraseña estaba expuesta, Uh-huh. ¿sí? Cuando hablamos, a ver, Fabi, tú que le entiendes más o menos a esto de las cuestiones de sistemas, que hablamos de encriptación, o sea, ¿a qué se refiere cuando nos dicen, es que las contraseñas no estaban encriptadas? Sí, el término coloquial, para grosso modo, encriptar quiere decir vamos a codificar de una manera que solamente sea entendible entre el sistema emisor y receptor, nada más para que en la transmisión o transferencia de estos datos nadie pueda descifrar el contenido real. Entonces, solamente el usuario que ingresa la contraseña es el que debería de saberla. Ejemplo, ¿qué tal si su contraseña, o sea, Milagros 1, ¿sí? Y en minúscula, ¿no? Todo asunto. Entonces, lo que hace la encriptación es que ese Milagros 1 lo convierte en una cadena de datos que vienen caracteres especiales, números, ¿no? Pero que todos ellos quieren decir lo mismo, Milagros 1. En la transferencia va a seguir esa cadena como de 20 letras, números revueltos de una manera sin sentido. Cuando lo recibe, se vuelve a establecer la contraseña original y lo que hace es que viaja seguro. Así es. Pues bueno, entonces por lo que puedo entender y atendiendo a este nuevo escándalo es que eso no sucedió con las contraseñas. Milagros el 1 40% se fue de usuarios de así, Facebook. se fue así. Milagros tal cual, no iba cobijado, no iba blindado, si lo quieres ver así. Imagínate. Pues quién sabe si estamos entre esos usuarios, Fabián. Híjole, no quiero pensar. Imagínate que nosotros estemos dentro de esa estadística llamada 40% del total de usuarios de Facebook. Pero bueno, pues ahí un ejemplo más de todo esto que debemos de verificar. De atender, sí, siempre. Así es, debemos atender. Ok, pues continuemos. Vamos ahora con las prohibiciones. Muy importante. En el aviso de privacidad. Ya medio las hemos tocado, pero por ejemplo, no deben usarse frases inexactas, ambiguas o vagas. Como lo hemos dicho, debe ser claro y conciso todo aquello para lo cual va a usarse nuestra información, ¿sí? Como les decía, no puedo decir entre otras, etcétera, algunas más, no. Eso no tiene cabida en un aviso de privacidad. Tiene que decir única y exclusivamente para aquello que se va a utilizar. Como se dice, claro y fuerte, nada más, sí es. Claro y fuerte. No hay otra. Así es. No debe incluir textos o formatos que induzcan a los titulares a elegir una opción en específico. No. O sea, todo debe de ser directo, concreto. ¿A qué, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de esta parte para que sea más ilustrativo? Cuando dice, opta por este o por este, te doy a elegir. Sí, o sea, regularmente ya vemos que luego ingresamos a los sistemas y te hacen alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿te gustaría recibir información de las filiales del grupo o de este corporativo? Y que vienen checkbox, o sea, casillitas para que puedas elegir. ¿Qué es lo que no se tiene que hacer? Si te van a hacer la pregunta como tal, más que la pregunta no te deben decir, o sea, ellos te van a decir, vamos a emplear tus datos para darle información a nuestros filiales, punto. No te deben preguntar si tú estás de acuerdo o no en que ellos traten esa información de esa manera o que intercambien la información entre su mismo grupo financiero. Claro. Y además, también está estrictamente prohibido que, ya que te dan la pregunta como tal, pues te venga prellenada, por así decirlo, la respuesta, porque nos hemos percatado en muchas ocasiones que ya está, ok, ya te hicieron la pregunta y te dice sí o no, y de entrada te viene marcada el sí. Por default. Por default, ajá, por default te dicen sí. Entonces, como tú ya no leíste, ya no viste que no te convenía que le pusieran sí, pero ya se fue. ¿Sí? Y ya diste tu consentimiento. Chin, ya se envió. Como me recuerdas a los cajeros automáticos, ¿qué pasa? Cuando quiere donar, estás saliendo que se quiere impreso, ¿no? Y de repente pasa por la pantalla de que dona 9 pesos, 8 pesos, y ya le dice, por la inercia que vas llevando, está colocado esa opción justamente en la salida de la función del cajero. Así es. Pero ya como le hace clic, ya donaste tus 5 pesos. Tus 5 pesos, tus 9 pesos, tus 10 pesos, sí, y todo por no detenernos a leer.
Así es. Ok, ¿cuál es otra de las prohibiciones que tienen los avisos de privacidad? Que, pues miren, justamente es esto, ¿no? Marcar previamente casillas para que los titulares otorguen su consentimiento. Eso no se Y tú puede. sabes que en derecho eso es inducir al error. Así es, efectivamente. Además, otra de las prohibiciones que tiene es remitir a textos o documentos que no estén disponibles para los titulares, que justamente es lo que les decía, ¿no? En el aviso de privacidad simplificado, que la URL que nos colocan en realidad no nos lleve a ningún lado, que sea un vínculo roto, que nos diga construcción o que nos dé alguna definición de esa naturaleza, no. Todos los links, todos los accesos que se nos den deben remitirnos a documentos que puedan ser consultables. Así es. Así es. Ahora bien, ¿cómo se da la puesta a disposición del aviso de privacidad? Cuando hablamos de puesta a disposición es cómo el responsable lo va a hacer de nuestro conocimiento, a eso nos referimos, ¿sí? Puede ser previamente o puede ser en el primer contacto. Previamente, refiriéndonos a que en el momento en el que nosotros estamos haciendo un trámite, pues se nos dice, mira, aquí está mi aviso de privacidad, aquí está diciendo todo lo que yo todos los usos que yo le voy a dar a tu información, si es que tú estás de acuerdo en contratar X o Y conmigo, ¿sí? Eso es tener un conocimiento previo. Si yo no estoy de acuerdo en el tratamiento que se le va a dar a mi información, si yo contrato con ese responsable, pues simple y sencillamente no lo formo, entonces implicaría que también puedo ya no realizar la contratación con él, claro. Pero ya es algo consentido, es algo con conocimiento, sí, es algo informado. Porque ya se transparentó eso, la decisión está en uno, pero ya es de una manera razonada. Así es, y regularmente cuando hablamos del conocimiento previo, de la puesta a disposición del aviso de privacidad de manera previa, es cuando el responsable de la información está teniendo el trato directo con el titular de los datos, ¿sí? Por ejemplo, tú eres un ejecutivo de cuenta en un banco y yo llego a querer aperturar una cuenta bancaria, una de ahorro, tarjeta de crédito, lo que tú quieras. Entonces, como estamos teniendo ese trato directo, entonces tu obligación es poner a mi disposición el aviso de uso. Así es, el aviso de privacidad, perdón, me quedé con un término diferente, legal pero diferente, con el aviso de privacidad, así es. Entonces esa es la manera en la que vamos a poder tener previamente. En el primer contacto, esa es la segunda opción de cómo poner a disposición el aviso de privacidad. No sé si recuerdes, Fabián, un ejemplo que mencionábamos la plática anterior, en relación, por ejemplo, al hecho de que tú me das información, por ejemplo, de tu mamá o de tu papá o de tu esposa, qué sé yo, para poderlos contactar si es que algo te sucede, ¿sí? Bueno, entonces ahí como tal yo tengo la obligación, ¿sí?, de generar un aviso de privacidad para ese tercero. ¿Y en qué momento le voy a hacer del conocimiento, el tratamiento de esa información? Pues en el momento en el que yo tenga el contacto con ellos, ¿sí? En ese momento, eso es al primer contacto que se tenga con el titular. Tengo que manifestar de la información. Así es, ¿por qué? Porque contigo, como fue directo, fue previo, pero ellos, como no están presentes en el momento en el que se está proporcionando su información, sus datos personales, yo como responsable no les puedo notificar mi aviso de uso, pero lo tengo que hacer en el primer contacto que tenga con ellos. ¿Qué pasa, por ejemplo, hablando ahorita que mencionaste el banco, que en la solicitud, dices una apertura de crédito, te piden referencias personales, porque ya sabemos qué uso le van a dar, contactarlos para la oferta de un servicio o producto financiero. Pero ¿qué pasa en esa parte? ¿No? Tú das de referencia a 3 familiares, ¿no? Tú ya firmaste el consentimiento tuyo y los contactan. ¿Qué debiera de ser? ¿Cómo debiera ser ese protocolo? Una vez que me dio tus datos tal, me comunico del banco. Pues aquí viene justamente lo que comentábamos al inicio, ¿no? Al hablar del aviso de privacidad. Si bien es cierto, al primer contacto puede ser que tú estás recibiendo una llamada telefónica y que en esa llamada telefónica te estén diciendo por qué te están contactando, ¿sí? Y que ahí mismo, durante esa llamada telefónica, te den acceso al aviso de uso.
al aviso de privacidad, perdón, tengo en la mente. Ya se te quedó. Vamos a hablar un día de eso, del aviso de uso. De hoy tengo el aviso de uso. Y de términos y condiciones. Ándale. Sí, claro. No es de sociedades mercantiles, es otro tema muy diferente. Hablando de aviso de privacidad, pues sí, o sea, lo que hace en este caso la institución financiera, la institución bancaria, es que en el momento en el que te realiza la llamada telefónica, pone a tu disposición el aviso de privacidad. Es un aviso de privacidad que tú lo vas a poder escuchar, porque es a través de una llamada telefónica. Y al final seguramente van a pedir tu autorización o confirmación respecto de que estás de acuerdo con el contenido del mismo. El famoso tecla gato, si está de acuerdo. Ajá, así es. Entonces, pues justamente con este apartado ellos cumplen con la disposición. Con esta disposición que dice que en el primer contacto que tengas con el titular de la información, pues vas a poner a disposición el aviso de privacidad. Perfecto. Así es. Ok, pues continuemos ahora con los deberes en el tratamiento de los datos personales. ¿Cuáles son esos deberes? Pues bueno, son la seguridad y la confidencialidad, que es de lo que tanto hemos estado hablando, que no se dio con Facebook, que no se dio con Uber, ¿sí? Y que pues bueno, seguimos viendo que en el caso de Facebook, pues se sigue dando, o sea, nada menos lo acabamos de ver esta semana, ¿sí? 40% del total de usuarios de Facebook estuvo desprotegida su contraseña, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los deberes de seguridad, pues hablamos de todos los mecanismos que los responsables deben adoptar a efecto de dotar de seguridad a la información que le fue proporcionada por el titular, y además a tratarla con la confidencialidad debida dependiendo del tipo de información del que se trate. Y eso es muy importante y relevante. ¿Qué quiere decir? Preservar esa seguridad implica que te lo estoy, vamos a decir, como tu dinero en el banco. Sí, estos son mis datos personales en tu base de datos. Así es. Cuando hablamos del deber de seguridad como tal, debemos de hablar de integridad, que no va a haber una modificación o alteración de esa información. Claro. ¿Sí? Debemos hablar también de disponibilidad. Perdón, se me fue. De disponibilidad. Sí, aquí estamos hablando de que no debe haber pérdida, no debe haber destrucción y no debe haber borrado de la información sin la autorización del titular, ¿sí? Porque si el titular hace un ejercicio de derechos ARCO, bueno, ya ahí sería, ¿ahí cuál entraría? Cancelación. Cancelación, así sí, es. Y además, el uso que se le va a dar a la misma, que es el uso, acceso o tratamientos no autorizados. Sí, entonces debe de garantizar toda esa seguridad, que no sea modificada o alterada la información, que no haya pérdida, destrucción o robo, y que el uso y acceso sea única y exclusivamente por el titular o por quienes estén autorizados legítimamente para ello, ¿sí? Y que no se le dé un tratamiento no autorizado. ¿Sí? Pues esto, bien, si se dan cuenta, ya estamos adentrando en temas que tienen que ya ver con la preservación de la información. Es una responsabilidad compartida. O sea que realmente el que le solicite a ustedes sus datos personales, ¿ya vieron en qué problema se puede meter? Sí. ¿Por qué? Porque estás confiando en que yo te los voy a proteger. Los voy a usar para lo que yo te dije. Cuidadito y los usas para otra cosa. Claro, porque además es un derecho, es mi privacidad. Y te das cuenta que también la responsabilidad radica en que, bueno, ¿cómo le hago para que el otro no le vaya a meter a mano, no? Sí. Oye, ¿qué tal si los guardo en una base de datos compartida, la famosa esta compartición de carpetas, donde cualquiera puede tener acceso? O lo que ya se da mucho en la actualidad, la nube. ¿Sí? No importa que la información esté en la nube, no importa, siempre y cuando se cuente con los protocolos necesarios.
para garantizar la seguridad de la información, no hay mayor problema. Claro, sí, la nube, qué bueno que lo dijiste, tal cual representa una prestación de infraestructura, que a lo mejor no la tenemos aquí físicamente, pero está basada en algún punto físico y nosotros tenemos acceso porque contratamos un servicio. ¿Por qué creen que muchos servicios en la nube? Por la seguridad que representa. O sea, yo tengo confianza que la nube, infraestructura, esta prestación de infraestructura está basada mejor en Hamburgo, está en California, todo eso, pero no por eso yo dejo de tener control. Tengo todos los medios para poder administrarla. Así es, tanto legales como físicos. Y bueno, los tipos de medidas de seguridad que se dan son administrativos, físicos y técnicos, y derivado de ello, pues obviamente tenemos un llamado en este mundo, un documento de seguridad. Sí, cuando hablamos de las medidas de seguridad administrativas, hablamos, por ejemplo, de políticas y protocolos de seguridad. Hablamos de sistemas de gestión de riesgo, hablamos de acuerdos de confidencialidad, de capacitación y de un sistema de sanciones, que justamente pues es por lo que está pasando ahorita Facebook, el gigante. ¿Cómo le está yendo? De veras que sí, increíble. Una tras otra, todos los días, todas las semanas nos está dando de qué hablar. Y viste los memes, ¿no? De que cómo se estaba festejando Twitter, ¿no? Que yo dudo que realmente lo haga, ¿no? Porque al final del día son redes sociales que, si bien tienen un propósito común, pero su dinámica es distinta. Sí, son muy distintos. El tipo de información que se maneja hasta cierto punto sí es variado y yo considero que es mucho más riesgosa la pérdida de información y mal manejo de información de Facebook. ¿Sí? Porque estamos hablando de cosas personales. Muy personales. Porque a lo mejor en Twitter compartes una expresión, una idea y demás, o estás replicando una noticia y comentas si quieres un hashtag, pero la parte personal, íntima, ¿dónde está? En Facebook. Sí, todos lo tenemos ahí. Como les mencionaba desde la primera plática que tuvimos, una fotografía, ¿sí? O sea, el que nos puedan identificar plenamente es sumamente riesgoso. Y es lo que más tenemos ahí. Por no decir que es lo que tenemos ahí en realidad, que es lo que nos esforzamos por tener siempre, ¿no? Que la mejor fotografía, el mejor perfil, que si a dónde fui a desayunar, comer o cenar, que si a dónde me fui de vacaciones. Entonces ahí tenemos un patrón de conducta, como bien referías también tú. Sí, el hecho de conocer cuál es tu modus vivendi, de tus preferencias, ¿no? Qué lugares frecuentas, es delicado. Así es, sin duda alguna es muy, muy, muy delicado. Pues bueno, por cuanto hace las medidas de seguridad física, por ejemplo, tenemos controladores ligados a contraseñas, a llaves de seguridad, por así decirlos. Tenemos a cámaras de seguridad, tenemos respaldos, tenemos la separación de información en bases de datos y tenemos la administración de instalaciones, ¿sí? Cuando hablamos ya de seguridad física, o sea, a ver, estamos hablando de que tenemos información en la nube, ¿sí? O bien podemos tenerla en servidores específicos, en un data center, por ejemplo. Entonces, ese data center debe estar dotado de todas las medidas de seguridad necesarias a efecto de que toda la información que está ahí almacenada, pues no se vea vulnerada, ¿sí? Entonces, como que, por ejemplo, contraseñas, que para ingresar a determinada área solamente ingresen personas autorizadas y para eso se les van a dar accesos específicos, ¿sí? Va a haber cámaras de seguridad también en los pasillos, en el lugar donde están los servidores, etcétera. Además, vas a garantizar que se tenga un respaldo a efecto de que si hay alguna emergencia, por ejemplo, que se llegue a ir la luz, digámoslo de esta manera, pues tengas un respaldo, una réplica. ¿Cómo le llaman los de sistemas? Que tengas un espejo de esa información, ¿no? El backup, todo eso. El backup, ándale, así es, o sea, que tengas toda esa información y pues la administración adecuada de todas esas instalaciones. Fíjate que es muy interesante esto porque a veces también la conveniencia de utilizar estos recursos como prestaciones de la nube también puede ser derivada de una situación de necesidad. ¿Por qué? Porque si a lo mejor se pierde, es una zona de alto riesgo, además hay una situación ahí, estos fenómenos naturales y demás, desde una inundación, temblor y todo esto, pero yo tengo mi información resguardada en otro punto. Sí, claro. No la comprometí. Así es. Y eso es lo importante, eso entra dentro de las medidas de seguridad
físicas. Si yo sé que es una zona, imagínate, en zonas de playa, por ejemplo, donde se presentan a menudo los cortes eléctricos, por ejemplo, no una situación de que una inundación pueda perjudicar las instalaciones, yo ya la tengo resguardada, sin problema alguno. Sí, sin duda alguna vas a garantizar que los usuarios de tu servicio van a tener siempre la disposición de la información. Claro que sí. Dentro de las medidas de seguridad técnicas tenemos la protección contra software maliciosos, lo que llamamos virus, ¿no? ¿Virus? Bueno, estos virus y los programas que buscan también vulnerar la información, hasta los ataques conocidos como DOS, Denied of Service, denegación de servicios. Mira, muy interesante eso. Yo pensaba que nada más se refería es muy amplio el ámbito. Es muy amplio, ok. Además, también dentro de las técnicas tenemos el respaldo de información, que también ya viene dentro de las físicas, ¿no? Tenemos usuarios y contraseñas y gestión de privilegios, roles y perfiles. Muy importante, porque a lo mejor yo soy el DPO, pero a lo mejor tú necesitas cierta información. Yo nada más te voy a dar un privilegio, el de acceso únicamente a cierta información, nombre y un dato. Pero además que solamente es como consulta. Así no es. Puedes copiar, no puedes imprimir, no puedes hacer algunas otras qué bueno cosas. Oye, para asegurarme yo eso, te voy a hacer una pantalla donde únicamente monitores, pero no vas a poder imprimir nada, es consulta y por más que quieras no vas a poder hacerlo. Sí, así es, y dependiendo los roles, los perfiles, los niveles, pues va a ir incrementando. Habrá quien sí pueda copiar, habrá quien pueda modificar, habrá quien no. Siempre va a haber forma. Siempre va a haber forma, aunque le cueste más trabajo porque si lo hace manual, como copiar la pantalla y dices ahora cópiala, pues ya es otra cosa. Ya es otra cosa, pero ahí estaríamos inclusive ante presuntamente un hecho delictivo, quizás. Sí. Eso es la parte buena del derecho. Así es. Porque ya nosotros delineamos esa responsabilidad y la transferimos a otro sujeto. Claro, así es. Pues bueno, vamos a ver la vulneración a la seguridad de los datos personales, o que también es conocido como data breach. Eso se da justamente cuando se da la pérdida o destrucción de la información, cuando hay robo, extravío o copia, cuando hay uso, acceso o tratamiento, y cuando hay daño, alteración o modificación, que justamente nos damos cuenta que todo esto ha estado pasando. Sí, ha estado pasando, no somos ajenos, no, de verdad, no crean que porque están, no sé, en Oaxaca, en Veracruz, en Colima, en cualquier parte de la República, en cualquier parte del mundo, somos ajenos, no, antes al contrario, o sea, todos somos usuarios de productos, de sistemas parecidos, ¿no? O iguales, en este caso Facebook, Uber, entre algunos otros, y pues estamos siendo víctimas de todo este mal uso de la información. Y eso que comentas es muy relevante porque resulta que yo lo trato de manejarme la información en la base de datos con el mayor cuidado, pero justamente hasta en una consulta ya se metió alguien para extraer. Así es. O ¿qué pasa? Perdón. Mantenimiento. Voy a darle una hora de mantenimiento, pero durante esa hora de mantenimiento deja en estado de vulnerabilidad mi base de datos. Entonces todo eso se tiene que prever a efecto de que no se caiga en alguna vulneración a la seguridad de los datos personales. Muy importante. ¿Qué se tiene que hacer cuando ocurra una vulnerabilidad? Primeramente se tiene que confirmar que hubo esa vulneración. ¿Sí? Identificar las posibles afectaciones y se tiene que informar. ¿A quién se tiene que informar? Al titular de la información y al INAI. Justamente porque se vio tan censurado lo de Facebook, lo de Uber, porque no lo comunicaron a sus usuarios, a los titulares de la información. ¿En qué momento? Pues ya hasta que tuvieron el problema encima y ahora sí salió. Se hizo mediático, un problema mediático. Bueno, entonces en ese momento es que ya lo comentaron y que dijeron, pues es que pues no teníamos el respaldo, ¿no? O no teníamos el acceso. Pues sí, pero mientras ya pusieron en riesgo nuestra seguridad, ¿sí? Bueno, entonces, para terminar el día de hoy, tenemos el deber de confidencialidad por parte de los responsables. Deber de establecer los controles que garanticen que toda persona que intervenga en el uso, tratamiento o que tenga acceso a la información que les vamos a proporcionar, pues bueno, tenga que guardar la secrecía debida y además aplica aún después de finalizar las relaciones con dicho tratamiento. Eso siempre se debe de garantizar, de que no solamente
durante el tratamiento de la información se tenga esa confidencialidad, sino también después de, justamente para evitar que haya algún conflicto o alguna vulneración a la seguridad de esos datos personales. Al final del día se deben tratar como un activo de terceros, ¿no? ¿Sí? Porque si la empresa o quien está custodia de estos datos entra en una situación jurídica, fiscal, de carácter que tú quieras, desde una situación societaria también en la que, pues bueno, se declaró en quiebra, está por hacer una compra, una adquisición y demás, todo eso no es pretexto para que no se dejen de cuidar los datos personales. Sí. Así es. Entonces, pues bueno, el deber de confidencialidad sin duda alguna es uno de los más importantes en el tratamiento de datos personales y más aún de datos personales sensibles. ¿Y cuál va a ser ahora la tarea, maestra? ¿Cuál va a ser ahora la tarea? Pues la tarea para la próxima sesión es que por favor empiecen a leer un poquito de Derecho Sarco, porque ahora sí ya vamos a entrar a lo bueno. lleno a ellos. Ya identificamos los datos personales sensibles, los supuestos en los cuales se pueden ver afectados los mismos, y entonces ahora sí hay que conocer cómo podemos ejercer nuestros derechos Sarco ante particulares y ante la autoridad, ante el Estado. Entonces, para la próxima sesión, aquí estaremos y los esperamos ahora sí de lleno con Derecho Sarco. Que estén muy bien, buena tarde. Muy buenas tardes y muchas gracias por escucharnos. Gracias.